Realizaremos la exploración física iniciando con la articulación temporomandibular. La artritis temporomandibular se le considera un mal pronóstico. Para realizar la exploración física se necesitan los dedos índices y se le coloca delante del trago. Hacemos movimientos simultáneos para presenciar si es que hay algún tipo de dolor. La palpación se realiza en reposo y tanto en movimiento de apertura o cierre. Y en caso de que se note algún ruido, debemos anotar la apertura. Cuando la apertura es menos de 3 centímetros, se le considera patológico. A la exploración física de la columna vertebral, a la inspección el paciente tiene que estar en bipedestación, así como también vamos a observar el alineamiento de las apófisis espinosas, la altura de la cadera y la existencia en las curvaturas, la dismetría de los miembros inferiores y las deformidades. A la movilidad en la columna lumbar se va a valorar la amplitud de los movimientos en distintos planos. Vamos a valorar la flexión, que es entre 40 a 60 grados, a la extensión, que es entre 20 a 35 grados, la rotación, que es de 3 a 18 grados, y la lateralización, que es de 5 a 20 grados. Esto se debe explorar tanto la movilidad activa como pasiva. En la activa se debe a causa de la extraarticular y en la pasiva es de origen articular. Continuando con el test de Schubert, se debe trazar una línea imaginaria entre las espinas ilíacas posterosuperiores. En esta vamos a marcar un punto medio y a partir de ella debemos medir 10 centímetros en sentido craneal y marcarlo. Normalmente al trazar se debería aumentar 5 a más centímetros y en caso de que no llegara a ver esa presencia del aumento, se podría presenciar una rigidez lumbar. Con la maniobra de la Segue, el paciente debe estar recostado en decúbito dorsal. Se va a levantar la extremidad comprometida, como por ejemplo el lado derecho, y vamos a hacer una extensión. Al hacer la extensión, se debe apreciar que va a desencadenar un dolor y este sería un dolor lumbociático. Siguiendo con el signo de Bragard, este es un signo que nos va a permitir identificar si hay irritación radicular del ciático a nivel del L4 o S1. Este se va a tratar de sostener se va a sostener al paciente del talón y vamos a realizar una elevación. Si al realizar la elevación el paciente presenta un dolor tipo radicular, se baja lentamente hasta donde desaparezca el dolor y se va a hacer una flexión de una dorsiflexión y en caso de que sea positivo, este va a presentar un dolor a nivel de la columna y va a pasar tipo urente a la pierna. Este sería el signo de... Continuando con la maniobra de la serie posterior, en esta el paciente debe estar en decúbito prono y se va a elevar la pierna con la rodilla flexionada. Al elevar la flexión, esta va a ocasionar dolor si existe un compromiso de las raíces altas de la L2 y la L4. Continuando con la maniobra de Milgram, el paciente debe mantener ambas extremidades inferiores levantadas con las rodillas extendidas durante más de 30 segundos. Si el paciente lo tolera, se debe descartar la hernia discal. Continuando con la maniobra de Lewin, el paciente debe mantener los brazos cruzados sobre tórax. Nosotros vamos a estar sujetando los tobillos y el paciente debe flexionar el raquis para sentarse. Después de eso, le hacemos recuperar la posición inicial
Y la aparición de dolor, esta va a indicar que es una afección lumbar. Continuando con la exploración física del hombro, para realizar la maniobra se tiene que entender los diferentes movimientos del hombro, tanto como la amplitud de movimiento, como puede ser la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la rotación interna y externa. En esta ocasión vamos a empezar con la maniobra del NIR. En la maniobra del NIR, el objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. El paciente se va a encontrar sentado y nosotros nos vamos a ubicar en bipedestación posterolateral al paciente. Vamos a colocar la mano en el hombro fijando la escápula y con la otra vamos a realizar una toma en la parte distal del brazo. Vamos a pasivamente flexionar y vamos a elevar el brazo y en rotación interna vamos a abducir a la mitad del arco de movimiento. En caso de aparición de dolor, esta va a indicar que es positiva a la prueba. Continuando con la siguiente maniobra, que es la maniobra de Hawkins-Kennedy, el objetivo es valorar si existe el atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso y tendón de la porción larga del bíceps. Lo que vamos a hacer es decirle al paciente que esté sentado. Nosotros nos vamos a encontrar en bipedestación posterolateral al paciente y vamos a colocar el hombro en flexión de 90 grados y la rotación interna con el codo flexionado. Vamos a sostener el codo con una mano y la otra mano va a estar en la parte distal del antebrazo. Lo que vamos a hacer es llevar pasivamente la rotación interna forzada al hombro y si existe alguna aparición de dolor o aumento, esta da positiva a la prueba. Continuando con la tercera maniobra, que es la maniobra de Yokun, esta prueba va a valorar el compromiso subacromial y vamos a solicitar al paciente que ponga la palma de la mano contralateral al hombro. Nosotros vamos a colocar la mano en el hombro fijando la escápula y la otra vamos a colocarla en el codo del paciente. Vamos a elevar de forma pasiva la presencia. Al elevarla, si se llega a obtener presencia en la región anteromedial del hombro, es indicativo del pinzamiento del espacio subacromial. Continuando con la siguiente maniobra, que es la maniobra de Hope, esta vamos a valorar el estado del músculo supraespinoso. La posición del paciente debe ser con los hombros abducidos a 90 grados y debe ser la rotación interna con la flexión horizontal de los dedos a 30 grados. Los antebrazos tienen que estar pronados y los lumbares en dirección hacia el suelo. Nosotros vamos a colocar las manos en la parte superior de los antebrazos y entonces vamos a descender, pero vamos a decirle al paciente que mantenga la posición. Y entonces, si el paciente logra aparecer o logra indicar dolor o incapacidad, esta prueba sería positiva e indicaría el proceso inflamatorio. Exploración del codo. Los movimientos del codo son flexión y extensión. Los de flexión están dados por músculo braquial, bíceps braquial y braquiorradial, y en extensión están dados por el músculo tríceps braquial y el anconio. Con la prueba de Cosset, en esta vamos a pedirle al paciente que tome asiento y que el brazo lo ponga en la mesa. Entonces vamos a fijar nosotros una mano en la articulación del codo y la otra vamos a colocarla encima del puño. Vamos a pedirle al paciente que realice una extensión dorsal venciendo la posición del clínico, o sea, nosotros. Entonces vamos a intentar nosotros hacer una flexión de la mano del paciente tratando de vencer la posición de este. Pasamos
exploración del codo. En este caso vamos a tomar lo que se encuentra el signo del codo del golfista. Paciente en sedestación flexiona el codo y efectúa una flexión palmar de la mano. Sujetamos la mano del paciente y con la otra se fija el brazo. El paciente debe intentar extender el brazo tratando de vencer la resistencia. Esta prueba valora una epicondilitis medial. Continuamos con el test de Finkelstein. Consiste en flexionar el pulgar sobre la palma de la mano. Luego envolver el pulgar con los dedos. Luego flexionar la muñeca hacia el meñique. Si esto produce dolor intenso, probablemente se trata de una tendosinovitis de Kerbein. Continuando con la test de Tinel, esta se va a presentar si golpeando ligeramente sobre la superficie palmar de la muñeca provoca irradiada parestesia en los dígitos inervados por el nervio medial. Continuando con la exploración física de la articulación sacroiliaca, vamos a empezar con la maniobra de Patrick. En esta maniobra vamos a tener al paciente en decúbito supino y nosotros vamos a pedirle que cruce el pie afectado sobre el muslo contralateral. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en el lado de la pierna afectada y con una mano vamos a ponerla sobre la espina ilíaca anterosuperior. Opuesto, vamos a poner la otra mano en la rodilla y vamos a aplicar una presión y simultánea en la rodilla ipsilateral y la espina ilíaca contralateral. En caso de que sea un dolor, es positivo a esta maniobra. Continuamos con la exploración de la rodilla. En este caso vamos a hacer la prueba de desplazamiento de rótula. Nuestro paciente está en decúbito supino. Con el dedo pulgar hacemos una toma del lado lateral y con el índice del lado medial. Entonces haremos un desplazamiento hacia ambos lados. Del mismo modo hacemos en la otra rodilla. Y si notamos algún desplazamiento, eso es indicativo de una subluxación de rótula. La otra técnica vendría a ser la técnica del cepillo, que también sirve para detectar una condropatía rotuliana. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer con movimientos proximal, distal, lateral y medial, sujetando también de los cóndilos femorales. En eso, si encontramos o si notamos algunas crepitaciones, va a ser confirmado un compromiso articular. Continuando con el signo de Steinman 1, el paciente va a estar en decúbito supino. Entonces nosotros vamos a fijar la rodilla con la mano izquierda, con los dedos en ambas interlíneas y con una flexión a 60 grados. Vamos a imprimir una serie de rotaciones rápidas y si se sospecha una lesión del menisco interno, dolerá en la rotación externa. Y si se sospecha en el menisco externo, dolerá en la rotación. Continuamos con la exploración de tobillo y pie. En este caso vamos a agarrar la parte lateral del pie del paciente, realizaremos un movimiento de inversión forzado. Ahora, si la prueba se considera positivo si el movimiento es excesivo, lo que interpretaría como una falta de estabilización por parte de las estructuras de la cápsula ligamentosas en la parte externa. Continuamos con el test de Thompson. En este caso se va a valorar la integridad del tendón de Aquiles. Vamos a pedirle al paciente que esté en decúbito prono. Ahora, en la parte de la pantorrilla, vamos a hacer de que a la altura de la pantorrilla, sobre los gemelos, del lado a valorar, vamos a presionar la musculatura. Como se observa, hay una ligera elevación plantar. Eso es indicativo de que se encuentra normal el tendón de Aquiles. En caso de que no haya esta ligera elevación plantar, eso quiere decir que hay una rotura del tendón de Aquiles.